En estos momentos se llevará a cabo la conferencia Las ideas políticas de Fray Servando Teresa de Mier, que será disertada por el maestro Christopher Domínguez Michael, de quien se leerá su síntesis curricular. Es reconocido como uno de los críticos literarios hispanoamericanos más conocidos y como historiador, biógrafo de Fray Servando Teresa de Mier. El Colegio Nacional, que reúne a los principales científicos y humanistas mexicanos, lo eligió miembro en 2017 y ha publicado 2 primeros tomos de sus obras completas, Ensayos Reunidos en 1984 y 1998 y Ensayos Reunidos de 1983 a 2012. Entre sus libros destacan La Antología de la Narrativa Mexicana del siglo XX, La Utopía de la Hospitalidad, Tiros en el Concierto, Literatura Mexicana del siglo V, Servidumbre y Grandeza de la Vida Literaria, toda suerte de libros paganos. Participó en el Consejo de Redacción de la revista Vuelta bajo la dirección de Octavio Paz entre 1989 y 1998. Desde 2020 es editor general de Las Letras Libres y escribe semanalmente en Confabulario de El Universal de la Ciudad de México. Investigador asociado del Colegio de México. Asimismo, profesor visitante en la Universidad de Chicago. En 2002 encabezó la cátedra Alfonso Reyes de la Universidad de Sorbonne Nouvelle en París. Demos la bienvenida al maestro Christopher Domínguez Michael. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Rafael Estrada Michel, quien fungirá como moderador de esta conferencia y a quien cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Yo no voy a hablar más, ya he hablado demasiado hoy y tenemos sin duda alguna a la persona más indicada que hay en nuestro país y quizá en todo nuestro entorno cultural para hablar de Fray Servando. Es un gran honor tener aquí a un integrante tan importante del Colegio Nacional, a un intelectual de primer orden en nuestra patria y además al gran biógrafo del Padre Mier, como decíamos hace unos momentos. Así es que pues yo pediría otro aplauso para Christopher Domínguez Michael y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias al Poder Judicial del Estado de México por permitirme estar aquí, por invitarme a recordar mis ya viejas andanzas con Fray Servando Teresa de Mier. Y bueno, tuve la suerte de escuchar la magnífica conferencia de Rafael Estrada Michel, de tal forma que en el asunto del federalismo o no del doctor Mier no tengo mucho que agregar a lo que él dijo. Y tampoco en relación a la Constitución y a las Cortes de Cádiz. Yo soy un crítico literario, un biógrafo y un historiador. Soy un historiador aficionado o profesional, pero no académico. Esto quiere decir que yo me acerqué a Fray Servando Teresa de Mier a partir de 1989 con el deseo, no soy el primer crítico literario que lo hace, de escribir una biografía. No una biografía novelada, no una novela biográfica, sino una biografía secas, de las cuales en ese entonces había muy pocas en México. Sigue habiendo pocas, pero ya hay más. Es increíble que en México no tengamos una biografía de Cantinflas o de Hugo Sánchez, o que la última biografía de don Benito Juárez la haya escrito un notable biógrafo de los Estados Unidos en 1947. Esto ha ido cambiando. Por ejemplo, está en curso de publicación la biografía de Porfirio Díaz, que está haciendo su bisnieto Carlos Tello Díaz.
y hay algunas otras. Pero uno de los terrenos en que la cultura, no solo mexicana, sino hispanoamericana, pero muy particularmente la mexicana, está en retraso, es en el arte de la biografía, que se confunde muy frecuentemente y por razones comerciales con estos dos géneros, en mi opinión, bastardos, que son la biografía novelada o la novela biográfica. Yo creo que una vida como la de Fray Servando Teresa de Mier no requiere que se le agregue una sola coma de imaginación. Y creo que el uso de los documentos, la pretensión de ensamblarlos con belleza mediante una escritura que sea a la vez detallada y entretenida, vale la pena. Hace rato en la comida mis anfitriones me preguntaban si me había divertido escribiendo este libro y mi respuesta fue sí, por supuesto. Si no, no lo hubiera hecho. Yo no hago cosas que me aburren o procuro no hacerlas. Para mí fue muy divertido los 15 años que dediqué a buscar por muchos lugares del mundo los rastros de Servando, no siempre con éxito. Entonces yo le debo mucho a quien en Monterrey llaman el doctor Mier para distinguirse de los chilangos, los capitalinos que le decimos Fray Servando. Y yo en mi biografía, por ecuménico, a veces le digo doctor Mier y a veces Fray Servando, o a veces confianzudamente le digo Servando, o el fraile. Bueno, yo me topé con Servando Teresa de Mier de la mejor de las maneras posibles, mediante la literatura. Cayó en mis manos la novela sobre Mier del escritor cubano Reinaldo Arenas. Yo, siendo mexicano, tenía una idea absolutamente remota de quién era Fray Servando. Me apasioné por Fray Servando leyendo esta novelista cubano, a quien tuve la suerte de conocer años después en Madrid. Platiqué con él unos minutos y me dijo que José de Lezama Lima le había dicho: tú tienes que leer a Fray Servando, y lo mandó a la Biblioteca Central de La Habana, donde Reinaldo, que era muy joven, encontró nada más uno de los 2 tomos de las Memorias de Servando, publicados por don Antonio Castro Leal, y a partir de ahí Reinaldo Arenas escribió El Mundo Alucinante. Bueno, yo leí esta novela, empecé a leer todo lo que caía en mis manos sobre Fray Servando y me di cuenta que no había una biografía seria, unitaria, documental, profesional de Fray Servando. Y me puse a hacerla. Este recorrido biográfico y autobiográfico, inevitablemente, lo digo porque la exposición que van a escuchar será un recorrido por la vida de Fray Servando Teresa de Mier, que como es una vida política, cumple con el propósito para el cual he sido invitado aquí a la ciudad de Toluca, o espero que así sea. Mi primera sorpresa, viniendo yo de un medio absolutamente laico, fue encontrarme con que Servando era inexplicable sin el conocimiento de la Iglesia Católica y desde luego de la Iglesia Católica novohispana. Ese es el mundo donde él creció y donde él murió. Y la independencia de México para él es un capítulo de lo que él entendía por la República Cristiana y Apostólica. Esto fue muy incómodo de escuchar por los triunfadores del siglo XIX, que fueron los liberales. Entonces, en la historia patria, la llamada historia de bronce, que se empezó a escribir en el siglo XIX, sobre todo después del triunfo de la República, con la República restaurada de Benito Juárez, y luego de Sebastián Lerdo de Tejada, Fray Servando resultó una figura incómoda. Era fraile,
tenía la mala fama, que ya quedó perfectamente aclarada, de haber sido centralista en un país que se decía federal cuando no lo era, ni lo fue, y ahora otra vez tampoco lo es, y disgustaba aquí y allá por una serie de detalles. Entonces, Fray Servando no está, por razones que ojalá alcance a platicarles en la columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Sus restos mortales se perdieron después de una historia muy particular de su momia, y solo hasta 1993 fue inscrito en letras de oro en los muros del Congreso, lo cual prueba que era un héroe, o es, de segundo orden, de segunda categoría. Aunque yo creo, con Carlos María de Bustamante y su primo Miguel Ramos Arizpe, que es en efecto el abuelo de la patria. Fray Servando fue hijo de un personaje político importante del nuevo Reino de León. Nació en Monterrey en octubre de 1763. En esa época Monterrey era prácticamente un cuartel, una ciudad pequeñísima, y el padre de Servando le tocó muchas veces ser gobernador sustituto del reino, y era una figura política importante, pero no era un hombre de peso político nacional, ni lo era el nuevo Reino de León, que quedaba muy remoto de la Ciudad de México. Pero bueno, la familia tenía los recursos para enviar al joven Servando a la Ciudad de México y inscribirlo como alumno en el Colegio de Santo Domingo, es decir, para que fuera un fraile dominico o dominicano, como se le decía entonces. Esto tiene su interés porque un hombre que revelaría la capacidad intelectual de Fray Servando, lo lógico, si hubiera nacido 20 años antes, es que hubiera ido a dar a la orden intelectual por antonomasia, que eran los jesuitas. Pero como ustedes saben, los jesuitas habían sido expulsados de los reinos de la Nueva España en 1767, cuando Servando tenía un lustro de edad. Entonces le tocó ir a dar con los dominicos, que estaban, igual que los franciscanos y los agustinos, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en una situación de postración intelectual. Las órdenes religiosas habían sido combatidas ferozmente por la propia Iglesia Católica, por los reyes borbones modernizadores que no querían saber nada de ellas, las consideraban un lastre del pasado, y en la imaginación popular de la época, el fraile y el monje eran figuras ridículas, premodernas, feudales, que concentraban todos los vicios reales e imaginarios de la Iglesia, que estaba apostando por otro modelo, que es el modelo del sacerdote, del cura, quien en su parroquia realmente atiende a los cristianos, a los católicos, y no está encerrado o haciendo trabajos eruditos, como se suponía que debían hacerlo los frailes y los monjes, ni está haciendo cosas indebidas, como era la mala fama de las órdenes regulares, o viviendo en la ociosidad. Es importante hacer aquí la distinción que yo tuve que aprender en su momento entre un monje y un fraile. El fraile aparece con la Compañía de Jesús y un poco antes con los franciscanos. El monje es, digamos, gregario, está enclaustrado en un convento, haciendo oración o haciendo trabajo manual o curando enfermos, etc. En cambio, el fraile predica. Y Fray Servando fue, para ser exactos, un fraile predicador. Y ese es el origen de sus desgracias políticas. Fray Servando
cae en desgracia el 12 de diciembre de 1794, cuando es invitado como una de las jóvenes estrellas de la oratoria sagrada novohispana a la fiesta mayor, que era predicar en la Colegiata de Guadalupe en honor del aniversario de la aparición de la Virgen. Fray Servando, que era un muchacho listo, audaz, irresponsable y exhibicionista, pues no quería dejar pasar la oportunidad sin llamar la atención. Y para ello recurrió al consejo de un personaje fantástico, el llamado licenciado Borunda, que le vende una historia de la Virgen de Guadalupe, ya muy vieja en 1794, pero tan pasada de moda que escandalizó. En el siglo XVII y XVI, la teoría de que los indígenas mexicanos habían sido previamente evangelizados en tiempos de Cristo, pero se les había olvidado la doctrina, o porque habían quedado aislados del mundo, o porque habían apostasiado, era muy común. E incluso provocó una pelea fuerte entre los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos decían que decir que a los naturales de América se les había olvidado la fe cristiana era una herejía, porque siendo omnipotente y omnisciente, Dios nuestro Señor no podía haberse olvidado de la mitad del mundo. Esta es la tesis franciscana. Entonces los franciscanos se la pasaban buscando vestigios del cristianismo olvidado en América Latina, en Hispanoamérica para ser exactos, en los reinos, como dijo muy bien Rafael, del Nuevo Mundo. En cambio, los dominicos tenían una visión guerrera contraria de la cuestión. Decían que Dios todopoderoso y omnisciente había guardado una reserva espiritual en América de paganos, por así llamarlos, para revitalizar a la cristiandad en un momento dramático, que es la Reforma. Entonces, que las almas perdidas en el siglo XVI por la Reforma luterana y sus derivaciones calvinistas sería recompensada con la conversión de los indios de la Nueva España, que era una especie de guardadito que la Iglesia Católica tenía para recomponer la pérdida herética en Europa. Fray Servando, fiel dominico, adopta la teoría de su orden y dice que los indios de la Nueva España, de México, fueron evangelizados, pues nada menos y nada más que por Santo Tomás Apóstol. ¿Por qué? Porque quien conozca el Nuevo Testamento, una de las órdenes o instrucciones que da Jesucristo a los apóstoles, precisamente a Santo Tomás, es: ve a predicar urbi et orbi, es decir, por todos lados. Entonces, obediente Santo Tomás, quién sabe cómo, habría llegado a el Nuevo Mundo, al Valle del Anáhuac, y había cristianizado a los mexicanos. Luego pasaron muchas cosas y ellos adjuraron, olvidaron, se aislaron, pero ellos ya tenían la fe cristiana, porque era imposible que ser humano, ser racional, como pensaba concordante con Bartolomé Las Casas, otro dominico, Servando consideraba que era imposible que sus amados novohispanos no tuvieran conocimiento histórico, legendario, espiritual, religioso y teológico de la fe cristiana. Entonces, Fray Servando lee su sermón en la Colegiata de Guadalupe y recuerda que la Virgen de Guadalupe se había aparecido para recordarle a los mexicanos, a los indios de México, que
que eran cristianos, y para reconducirlos en la formación del proyecto político capital de Servando, que es la República Cristiana. Aclaro que cuando digo república, Servando no se estaba refiriendo a la república tal cual la entendemos los modernos después de las revoluciones de los Estados Unidos y Francia, el siglo XVIII. Se estaba refiriendo a la comunidad libre de los creyentes en la fe de Cristo, que podía adoptar formas políticas diversas: monarquía, monarquía constitucional, república como la de Venecia, que era cristianísima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, y aquí estoy aventurando, Servando lo del régimen político exacto, justo en lo que estamos conmemorando los 200 años de la República, la Primera República Federal, le parecía importante, sí, pero secundario. El tipo de régimen político, él se va adaptando y va cambiando de ideas, como todos. Ya se dijo aquí que él fue monarquista constitucional, como la mayoría un rato. Ya se dijo aquí que él fue de los que dijo, bueno, pues que venga un rey desocupado de Europa y nos reine, porque, y yo creo que eso es una cosa que viene de la Constitución de Cádiz, en las Cortes de Cádiz, la independencia del Nuevo Mundo es un hecho lamentable que se produce contra la voluntad de los hispanoamericanos, que querían algo similar a lo que después sería la Commonwealth británica, es decir, una comunidad de naciones con un solo rey, catoliquísima, eso nunca estuvo en duda, a la que unía desde luego un idioma, una fe y un rey. Y los traicionaron los liberales de Cádiz con todo esto que ya se contó aquí, despreciando la naturaleza numérica de los americanos y todos los detalles de los que ustedes saben mucho más que yo. Entonces, la República Cristiana es el proyecto de Fray Servando. Y cuando él lee el sermón del 12 de diciembre de 1794, está apelando a una república muy distinta a la que en Francia un año antes le había cortado la cabeza al llamado Luis Capeto, rey de Francia, y a su esposa María Antonieta. De no haber estado sentado en primera fila un hombre culto y informado que era el arzobispo Núñez de Haro, arzobispo de México, Servando se hubiera ido de regreso al convento de Santo Domingo lleno de aplausos. O nadie hubiera entendido qué tenía que ver esa anécdota barroca que si Santo Tomás vino a América en la época de Cristo, porque así se lo mandaron. Pero el hombre político hasta las cachas, el arzobispo, dijo, esto es malísima noticia que acabamos de escuchar. Si la legitimidad de México está en que vino Santo Tomás por órdenes de Jesucristo, España sale de la jugada. Y en tiempos de Revolución Francesa, yo no puedo permitir que este loco venga a echarme a perder el cuadro. Es peligrosísimo lo que acaba de pasar. Me imagino que le dijo el arzobispo Núñez de Haro a su gente, a su equipo, ¿no? Y además había habido, poco antes, motines ya en la Ciudad de México, uno de ellos de franceses. Había habido una huelga de tabacaleros, que hubiera una huelga entonces era insólito. Y empezaban a circular los libros de Rousseau y de Voltaire, muy bajo el mantel. Entonces no era ajena a la Nueva España a las agitaciones europeas. Y con exceso de celo quizás, el arzobispo manda a prender a Fray Servando, iniciando lo que serán 15 años de prisiones que culminarán en 1800. Fray Servando no tenía idea del desastre que había causado. Él quería lucirse oratoriamente con una anécdota barroca.
es debatible si ya tenía ideas independentistas, bueno, más bien, no tenía, yo creo, ideas independentistas, y también lo cree Edmundo Gorman, que es la gran autoridad en el asunto. Era un criollo orgulloso que quería el mayor número de beneficios y libertades para los criollos, es decir, para los españoles de América. Pero él va a llegar, como la mayoría de su generación, bastante tarde a la independencia. Y para que llegue a la idea de independencia tienen que pasar muchas cosas que no me va a dar tiempo de contar. Bueno, Servando es prendido por los dominicos. Desde el principio el proceso es a la mexicana, es decir, lleno de irregularidades. La orden dominica viola sus propios cánones y su propia justicia para obedecer al virrey. Y Servando es castigado con 10 años de prisión en los conventos de la Orden de los Dominicos en España, y en 1795 es enviado hacia allá. Pasó por muchos conventos, de casi todos escapó, y creó su fama novelesca de fraile escapista. Pero bueno, el tema no es la vida de Fray Servando, no lo olvido, sino para eso está mi libro, para el que quiera leerlo, sino sus ideas políticas, que desde luego están mezcladas con su vida. Porque yo creo a la antigüita entre la unidad y la vida y la obra. Cuando él ve, Fray Servando, lo que eran las cárceles dominicas en España, cuando ve la ignorancia del clero dominico, desarrolla un odio contra sí mismo y contra su orden, una frailofobia, y lo que él dice es: yo ya no quiero pertenecer a este partido, por así decirlo, yo me quiero salir, me quiero ir corriendo y quiero dejar de ser fraile dominico, quiero secularizarme, es decir, volverme un sacerdote normal, regresarme a Monterrey o a Tamaulipas, a la Nueva Santander, y tener mi parroquia, y por qué no, de ahí viene la ficción esta del arzobispo de Baltimore, hacer carrera política en la iglesia. Pero estas son las ilusiones de un preso político, así llamemos, y desarrolla un odio contra su condición de fraile y un odio contra España, contra la España imperial, que en su propia carne sojuzga a los americanos. Finalmente, en 1800 es liberado. Y aquí ocurre el encuentro de Fray Servando con la modernidad, con el nuevo siglo. Fray Servando no tenía idea, ni nunca la tuvo, de la Ilustración. Y esto explica muchas cosas de la historia de México. Fray Servando brinca, y esta es una metáfora del novelista cubano José Lezama Lima, el que mandó a Reinaldo a la Biblioteca de La Habana, brinca del barroco a la modernidad, a los tiempos de Napoleón. Lo que está en medio se lo salta. Y eso lo vamos a ver cuando él regresa a México con Javier Mina en 1817 y desembarca en esta expedición mercenaria. La Inquisición le requisa la biblioteca. Tenemos una lista de los libros que traía, que eran bastantes. No había literatura del siglo XVIII. Puro siglo XVII, lo más grave, alguna novelita libertina, pura literatura religiosa, nada secular, y ni Voltaire, ni Rousseau, ni Montesquieu, ni Diderot, que para Fray Servando, como para el cura Hidalgo, era literatura pecaminosa, demoníaca. No es... Sí es bastante debatible hoy día la influencia de la Revolución Francesa en la independencia de México, que en buena medida fue una contrarrevolución. Los independentistas, lo mismo Hidalgo, Morelos que Fray Servando, abominaban de la Revolución Francesa y sus factores.
¿Cuál era la herejía de Fray Servando? Bueno, Fray Servando era jansenista. ¿Qué es esto? El jansenismo fue en el siglo XVII en Francia la fracción más avanzada del catolicismo, la que estaba a un pasito del protestantismo, pero nunca dio ese paso, inspirados en el hereje Jansenio, que fue condenado por la Iglesia Católica, pero los jansenistas solo les pidieron que adjuraran y nada más. Adjuraron, algunos de buena voluntad, otros para salvar el pellejo, y el jansenismo en el siglo XVIII se convierte en una corriente política, que era antijesuítica, paradójicamente, porque era una disputa entre las dos modernidades, y el jansenismo predicaba pues lo que predican siempre los rebeldes cristianos, la pobreza apostólica, la vuelta a los orígenes evangélicos, en contra de la corrupción de la Iglesia, la unidad entre Dios y el César, que es injusta y atentatoria contra los principios evangélicos. Entonces el jansenismo era, para que me entiendan, o para que nos entendamos los que somos aquí viejitos, una especie de teología de la liberación del siglo XVIII. Es decir, no romper con la Iglesia, llevar el mensaje de Cristo a los pobres y a los revolucionarios, que eran los independentistas, pero jamás dudar del dogma de la Iglesia Católica, ni de la... Fray Servando, y eso sí lo distingue, al final de su vida empieza a pensar en la libertad de cultos, pero muy al final y con muchas reservas. Y al final de su vida también empieza a pensar, por culpa de un personaje del que les voy a hablar, que es José María Blanco White, empieza a pensar en que quizás la fe católica no sea del todo exacta en algunos puntos. Pero estas son ya cosas de vejez. El caso es que en 1800 él va a la Academia de Historia, toca la puerta en Madrid y dice: vengo a buscar a don Juan Bautista Muñoz, que era el historiógrafo oficial de las Indias. Pues con la penita Fray Servando, que ya se murió. Bueno, pues ¿quién me puede atender? Porque yo estuve 10 años preso por una teoría absolutamente revolucionaria. La Iglesia del Nuevo Mundo es una porquería, son unos represores, y yo traigo esta tesis. Lo reciben hoy en la tesis y le dicen: frailecito, póngase a estudiar. Esta tesis de la predicación precolombina de Santo Tomás está rebatida por la Iglesia desde el siglo XVII. Es un cuento de viejas, como se decía en esa época. Es un chisme. Sí, hay otra teoría también, que en el siglo IV, otro Santo Tomás distinto fue a América y predicó. Tampoco es cierto. Y lo echan a la calle en algo que era mucho peor que los 10 años de prisión: la humillación científica. Decirle: usted ha pasado 10 años en la cárcel por una cosa que nadie le da importancia, por un alucine barroco. Fray Servando desde entonces se guardó para sí la historia de la predicación precolombina, porque una parte de él sabía que la había regado, y dirigió su energía política a encontrarse con el mundo moderno. Y este encuentro con el mundo moderno ocurre cuando él cruza lo que se llamaba la raya de Francia, es decir, la frontera, en 1800, se mete a una sinagoga a tratar de convertir a los judíos, lo cual en 1800 era también muy anticuado, cuando Napoleón había liberalizado bastante la condición de los judíos, y conoce al primer personaje de su tiempo realmente, que es Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Se pone a leer literatura contemporánea, lee a Talá de Chateaubriand, que era el gran pensador del regreso al catolicismo después de la Revolución Francesa. Comete una de sus muchas pillerías, que Simón Rodríguez traduce del francés a Talá, y Fray Servando se adjudica una
traducción que no hizo él. Este debate todavía hizo que don Alfonso Reyes y Pedro Grases, el gran erudito venezolano, se pelearan en los 40 y al final caballerosamente don Alfonso reconoció su derrota. El traductor de Chateaubriand al español fue Simón Rodríguez, no Fray Servando. Porque el francés de Fray Servando dejaba mucho que desear. Además. Pero bueno, entra en contacto con la Iglesia Constitucional Francesa. Entonces, la primera cosa política de Fray Servando, la postulación y refutación de la predicación precolombina. Segunda cosa política, el encuentro con la Iglesia Constitucional Francesa. Bueno, resulta que la Revolución Francesa tuvo la idea, la Revolución Francesa no era como se cree atea, era si acaso agnóstica y era deísta, es decir, por supuesto que existe un gran arquitecto del universo al que se veneraba y establece lo que sí es muy revolucionario, es la tolerancia de cultos. Los protestantes en un país que se partió por la guerra entre protestantes y católicos pueden ser protestantes, los judíos pueden ser judíos, e inventan para los católicos un régimen excepcional. Asumen que la iglesia de Estado es la católica, cosa que hubiera indignado a algunos ilustrados de la generación anterior, y crean una iglesia de Estado, es decir, el Estado no muy distinto al México como era México antes de las reformas de Salinas de Gortari. La iglesia no tiene nada, los templos son del Estado y no solo eso, el Estado les va a pagar a los sacerdotes. Es decir, para destruir a la iglesia hay que cooptarla, ponerla al servicio de la República y que se dediquen a lo espiritual porque lo político es del Estado. Y crean una iglesia constitucional en la cual los sacerdotes, los obispos tienen que jurar a la República para conservar su chamba, su trabajo. Esto crea una división brutal en la iglesia francesa. La parte de proclive a la revolución acepta la iglesia constitucional y la parte antirrevolucionaria se niega y son los refractarios. Y Fray Servando se vuelve amigo y discípulo del jefe de los constitucionalistas, el abbé Henri Grégoire, que le da un modelo de cómo hacer política con la iglesia en el siglo XIX. Es decir, la iglesia no va a desaparecer, nadie va a dejar de ser católicos, nadie quiere ser ateo, pero la iglesia tiene que subordinarse burocráticamente al Estado. Tan es así que en los años 20 del 19, con un Fray Servando ya retirado, viviendo de huésped del presidente Guadalupe Victoria en el Palacio Nacional, se le ocurre una idea que va a volver en la cristiada, el cisma, hacer una iglesia nacional mexicana. ¿Por qué? Porque Roma no quería reconocer a las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Esto no prosperó, pero bueno, en Francia encuentra este político eclesiástico que siempre fue Servando una manera de conciliar religión y política. ¿Y qué más república cristiana que aquella que tenga una iglesia orgánicamente integrada al Estado y al servicio del Estado? Entonces nunca podremos entender a Fray Servando sin la teología política. No tiene nada que ver Fray Servando, y por eso lo ningunean, con el liberalismo de la mitad del siglo XIX. Nada, o muy poco. No es un federalista radical, no es masón, y ahorita vamos a hablar de eso. Y no tiene nada en contra del imperio de la religión católica sobre los mexicanos. Sí concede la libertad de cultos y entiende el mundo del siglo XIX en términos de catolicidad.
Y eso hasta el final. En el camino se encuentra ya después del chasco en España, va a dar a Londres, que era un lugar muy importante para los rivales hispanoamericanos, y conoce a un poeta sevillano que se llama José María Blanco White, que había hecho todo el camino de la Iglesia Católica por todas las herejías protestantes y terminó de unitario, que es una versión ya muy radical del protestantismo que ya niega la Trinidad, que según algunos teólogos ni siquiera ya es cristiana. Y bueno, Blanco White llena a Servando de ideas políticas y religiosas nuevas, y por primera vez de ideas no independentistas, pero sí autonomistas. Es decir, ahí a Servando le queda claro que el reino de la Nueva España tiene que ser autónomo, que no puede ser mandado por la Villa y Corte de Madrid. Él conspira con Blanco White, debaten en una revista muy importante que se llama El Español. Pudo haberse encontrado con el general Miranda, esto yo no lo pude documentar, me parece que no coincidían las fechas, aunque hay indicios de que sí, en fin, esas ya son minucias biográficas, y entra en las sociedades paramasónicas. Las sociedades paramasónicas, la de Fray Servando se llamaba Sociedad de Caballeros Racionales, eran organizaciones políticas independentistas que utilizaban la estructura masónica para funciones clandestinas. Pero no todos los paramasónicos eran masones, ni mucho menos anticatólicos, ni todos los masones eran anticatólicos. Justamente lo que hacía tan intolerable a la masonería hasta los años del general Franco en la España del siglo XX era que admitía que se podía ser al mismo tiempo católico y masón. Es decir, que la fe era una cosa de la conciencia individual, la pertenencia a una iglesia, y que la masonería estaba por una sociedad paramasónica, revolucionaria, pero nunca es propiamente masón. Pasan los años de Londres. Luego viene un episodio curioso que habla de la ambivalencia de Fray Servando respecto a España. Como ustedes saben, yo siempre he pensado que, bueno, ya no sabemos qué son los libros de texto, pero el día que haya personas razonables escribiendo los libros de texto en México, la historia de México debe contarse, del México independiente, no a partir del grito de Dolores, que parece que no fue grito y que fue en la mañana para empezar, pero bueno, sino de la entrada de Napoleón en España en 1808, que es cuando, para guardar los derechos de Fernando VII, la audiencia de México desconoce al rey usurpador, que es José Bonaparte, el hermano de Napoleón, y guarda el poder para el regreso del deseado, por eso le dicen el deseado al indeseable. Y ahí esto se replica en toda América española, por eso es tan feo lo de las Cortes de Cádiz, porque América le había guardado sus derechos a los reyes legítimos de España y el pago de los liberales españoles es el menosprecio. Y ahí, por eso, el libro importante de Fray Servando, que aparece en 1812, donde solo aparece Hidalgo, creo que no aparece, y Morelos aparece una sola vez con el nombre mal, lo llama Nicolás. Escribe la historia de la guerra de independencia de la Nueva España, pero no habla de 1810, habla de 1808, del golpe de Iturrigaray, o más bien el golpe a Iturrigaray, al virrey, y la tentativa de aquel virreinato de ejercer lo que decían las partidas de Alfonso el Sabio, de ejercer esa autonomía en defensa de la España católica. Entonces, cuando Napoleón invade España,
con todos los gordos que le caían los españoles y lo tanto que detestaba a España, cuyas ciudades le parecían horrorosas. Él tenía una idea ditiritámbica de la Ciudad de México, le parecía la Venecia americana, porque en sus recuerdos Xochimilco se acercaba demasiado al centro histórico, no lo sé. Él decide defender a España pese a todo, alistándose como capellán del ejército en Valencia y combate a los franceses. Increíblemente, España gana esa guerra que es su propia guerra de independencia. Napoleón pierde en España, después en Rusia. Viene la caída de Napoleón en 2 movimientos, en 1814 y 15. Ahí Fray Servando con su gran amigo Lucas Adamán, que era como su discípulo, hacen una visita y tienen que salir corriendo de París en los 100 días. Y ya tenemos un hombre que está en el centro de la política europea, con un conocimiento del mundo europeo que no tenía nadie en la Nueva España. Y esto será importante cuando se vuelva en abuelo de la patria. De ahí viene el camino hacia el republicanismo. Él, como toda su generación, tenía una idea gloriosa de los Estados Unidos. De Londres, en medio hay muchas aventuras que no les voy a contar, pasa a Filadelfia. En Filadelfia estaba también un número importante de conspiradores independentistas, y ahí, gracias a los que luego se llamarían colombianos y a los cubanos, entra en contacto finalmente con el pensamiento republicano, que para él no era del todo ajeno, porque él traía lo de la República Cristiana. Lo que sí era nuevo para él, y nunca lo entendió, era eso de democracia. No estaba en su tiempo intelectual. Pero entendía que México podía ser una república sin que esto implicara traición al catolicismo. Esto es muy importante para él. La forma del régimen político era secundaria. Lo importante era sostener la soberanía de la Nueva España y reconectar, como lo hará Carlos María de Bustamante ya decretada la independencia de México, a México con el mundo perdido de los aztecas. Esto se llama, es la idea constantina, que es decir, una idea que fue muy dañina en la educación de los mexicanos, pero muy persuasiva. La mal llamada colonia es una edad de las tinieblas entre el mundo glorioso de los aztecas, ni siquiera de los tarascos o de los aztecas, o de los mayas, de los aztecas. Es una interrupción de un imperio que sufre una invasión extranjera, que es la española, y que en 1821 se restaura el tiempo original. Políticamente es muy importante que ustedes comprendan qué significaba revolución para Fray Servando. No significaba Washington ni Robespierre, significaba revolución en el sentido astrológico de la palabra, es decir, la vuelta de los astros al origen. ¿Cuál era el origen? El mundo aquel donde se suponía que Santo Tomás apóstol había venido a predicar. Entonces, revolución y republicanismo no conflictúan a Fray Servando. Y ahí se conecta con Javier Mina. Lo de Francisco lo inventaron, no hay ninguna prueba que se llamara Francisco, que era un liberal español, una especie de pre-Che Guevara, que habiendo fracasado la revolución en España, estamos en los días más duros de la restauración de Fernando VII, arma una expedición para venir a liberar el imperio de Fernando VII, por lo que le dijeron que era el eslabón más débil, para utilizar terminología marxista anticuada. Y tiene el infortunio Mina de encontrarse con Servando, que le cuenta una historia de que él es famosísimo aquí, se inventa que es arzobispo de Baltimore, se compra, Servando era muy coqueto, y si uno lee las memorias, que son un gran libro,
Le encantaban las tiendas, que todavía las hay, las pueden visitar en su próximo viaje a la Ciudad Santa, de ropa eclesiástica de Roma. Entonces la pasaba, como dicen los chilenos, vitrineando, viendo qué novedades había en vestimenta eclesiástica. Entonces las arregla para hacerse una vestimenta morada de arzobispo de Baltimore, navega vestido como tal y convence a Mina de que pues él lo van a proclamar arzobispo de Baltimore y de México, y que la independencia va a ser un paseo con él al frente. Mina venía con unos mercenarios. En cuanto desembarca se da cuenta que lo que le había contado Fray Servando era falso. Con todo, era un militar muy eficaz, logra llegar hasta Guanajuato, que es increíble que lo haya logrado. No sé si Guanajuato exactamente, pero se interna bastante, creo que lo que hoy es San Luis Potosí. Se interna bastante en el país, finalmente lo prenden y ahí dicen, bueno, ¿y qué hacemos con Fray Servando? Y aquí viene la paradoja con la que me acerco al final de esta conferencia sobre las ideas políticas del doctor Mier. ¿Qué le salva la vida a Fray Servando? El ser dominico. Porque él va a Roma en 1804 a pedir su breve de secularización, que es un papelito que dice: Fray Servando Teresa de Mier ya no es fraile, ha sido dispensado de los votos de su orden y se le ordena se reporte en tal diócesis para ejercer de sacerdote regular y ejercer como tal. Ese papelito o no existió o lo perdió. Entonces, para la Iglesia él nunca dejó de ser un dominico apóstata, rebelde, correlón, pero dominico. Y la Inquisición no podía echarle mano encima a un cura así. Por eso les fue como les fue a Morelos e Hidalgo, pero a un religioso no. Si la Inquisición agarraba a un religioso, estaba obligada por el derecho canónico a entregarlo a la orden. Entonces, lo que más odiaba Fray Servando le salva la vida. Entonces, como dominico lo mandan al Palacio de la Inquisición, que está en la Ciudad de México, después fue la Escuela Nacional de Medicina, justo enfrente del convento de Santo Domingo, donde se educó Fray Servando y donde fue enterrado. Y no solo eso, cuando él llega a la Inquisición, no lo espera el potro de tortura, sino su biblioteca, que habían tomado, como era una prueba documental de sus supuestos crímenes, la Inquisición confisca la biblioteca, la inventaría, y Servando llega a su celda pues, con sus libros en la pared, a toda madre. Y tiene 2 años de prisión que dedica a escribir sus memorias, gracias a los cuales sabemos todo lo que les he contado. Ahora, ¿qué son las memorias de Fray Servando? No es algo moderno que tenga que ver con el yo autobiográfico. Fray Servando no había leído las confesiones de Rousseau, estoy casi seguro. Fray Servando lo que hace es un alegato de defensa canónico contando toda la historia desde la Colegiata de Guadalupe para probar que es el inocente de todo lo que se le acusa. Ahora, era naturalmente tan buen escritor que este libro, Las Memorias de Fray Servando, se convierte en el primer clásico de la literatura mexicana o en el último de la literatura virreinal, como ustedes manden, con la salvedad que permanece inédito hasta 1861, en que Manuel Paino, el novelista liberal, lo descubre o lo encuentra. Bueno, Servando escribe sus memorias y otra serie de textos políticos sobre la libertad de la Nueva España. Cae, como ya se dice, Fernando VII, es nuevamente abolida la Inquisición y Fray Servando se enrola primero en la monarquía constitucional mexicana, que fracasa a falta de interesados en Europa, y después en la República Federal de 1824. Con su federalismo moderado,
con el inicio de su coqueteo con la libertad de cultos o con una iglesia nacional mexicana, pero con la felicidad de haber increíblemente logrado su objetivo de hacer de México una república cristiana. Hay dos momentos en ese Fray Servando bendecido y aplaudido por sus compatriotas, que lo consideraban un viejito loco, pero bueno, lo querían. Desde luego que Iturbide no le gustó desde el principio, no le gustaban los déspotas ni los reyes. Hay dos momentos tristes. Uno ya lo contó Estrada Michel cuando se viste de negro porque la república que han aprobado no es de su gusto. Y otro es cuando Iturbide crea la Orden de Guadalupe, que era una bofetada en la cara para él, ¿no? Que le salieran otra vez con la historia de la Virgen de Guadalupe en versión Juan Diego, era recordarle el gran drama de su juventud. Pero Fray Servando se queda callado, no puede hacer nada, sabe que el país es guadalupano, sabe que él perdió esa batalla. Pero todavía Lucas Alamán en el viaje a París le cuenta la historia de la predicación precolombina y curiosamente Alamán, que era tan crítico, dice, qué interesante, pues, chance, puede ser. Entonces Fray Servando está, obviamente lo invita, como ustedes saben, Guadalupe Victoria a vivir en Palacio Nacional. Es uno de los pocos hispanoamericanos de su generación que muere en su cama, que no muere en combate. Tampoco murió como Bolívar, abandonado en el río Magdalena, desdeñado por los suyos. Entonces tuvo un final feliz. Hizo esta faramaya, nunca más precisa la palabra, barroca, de invitar a sus propias exequias. Y al final Napoleón le preguntaba a sus generales, cuando quería ascender a alguien le decía, a ver, venga usted, ¿dónde nació? No, pues en tal lado. ¿Y de qué clase social es? Pues, mi papá vendía sombreros. ¿Y tiene usted suerte? No, mi general, no he tenido suerte. Afuera. Napoleón decía que él necesitaba de un hombre para que lo sirviera, que fuera fiel a sus orígenes, es decir, a su tierra natal, a lo que había sido su familia, pobre o rica, y que tuviera suerte y creyera que tuviera suerte. Bueno, en estos estándares napoleónicos, Fray Servando fue fiel a su origen, a su patria, a su religión y a su buena estrella. Y murió como muy bien mueren los bienaventurados, consentido por un poder que él había creado contra todo pronóstico. Antes de pasar a las preguntas, que es un ejercicio que yo siempre agradezco de parte del público que tiene la generosidad de escucharme, quisiera decir que la importancia de Fray Servando, a mí siempre me preguntan, ¿y cuál es la importancia de Fray Servando para el México actual? Absolutamente ninguna. Es un señor que murió en 1927. Esas son preguntas que hacen los periodistas tontas. Ahora, ¿qué importancia tiene Fray Servando para quienes estudiamos la historia de México? Que no recuerda, se los dice alguien que no está bautizado, que no cree en Dios, que la primera vez que conocí a un sacerdote fue cuando fui a ver a los dominicos para preguntarles por Fray Servando a mis 30 años. No se puede leer la historia de México sin la historia de la Iglesia Católica. Y no se puede entender la independencia sin entender que no solo Fray Servando, sino Morelos e Hidalgo y muchos otros eran gente de la Iglesia. Y su visión de lo que México era y debía ser era católica. A mí puede no gustarme. Yo, si hubiera estado en aquella época, hubiera estado a favor de la tolerancia de cultos, hubiera sido yo un radical ilustrado y quizás me hubiera ido muy mal, me hubieran metido a la cárcel o algo peor. Pero tenemos que entender, ahora que se cumplió el bicentenario de la independencia de México y ahora viene el bicentenario de la República Federal,
que los orígenes de este país contra lo que nos contó la historia oficial, primero la del liberalismo, que tiene cosas maravillosas, por cierto, después la del PRI en el siglo XX, que a mí no me parece tampoco ninguna edad de las tinieblas, es una historia que hunde sus orígenes en la catolicidad de México, que es una catolicidad particular, que es, como toda religión, diversa. La palabra sincretismo ya no la usan los antropólogos porque es absurda metodológicamente. Toda religión es sincrética. No hay religiones puras, como no hay razas puras. Y bueno, en México tenemos un catolicismo mayoritario que es guadalupano, que para algunos teólogos ni siquiera es cristocéntrico, sino es mariolátrico, lo que nos pondría más cerca del paganismo, que es lo que siempre han dicho los protestantes además. Y por otro lado hay un catolicismo no guadalupano. Recuerden ustedes que nada menos que el abad de la Basílica de Guadalupe, el abad Schulenberg, pues dijo en su momento, en los 90, pues que él había aceptado la chamba porque era buena chamba, pero que él no creía en el milagro de Juan Diego, como no lo creen muchos católicos cultos y clérigos que yo conozco. Les parece que es una invención para atraer a los indígenas a la iglesia, que les ofrecía una religión mucho más generosa y humana que la de los antiguos mexicanos. Entonces, hay diferentes tipos de catolicidad. Hay desde luego un catolicismo liberal mexicano, que es con el cual yo me sentiría más a gusto, pero la versión jacobina de la historia de México pues tampoco forma parte ni debe formar parte de nuestro presente. Pero bueno, yo empecé a leer a Fray Servando y a leerlo, porque Fray Servando fue, yo soy crítico literario, no lo olviden, burro en cristalería entre historiadores profesionales, porque fue un gran escritor, porque escribió un libro maravilloso que son sus memorias, que todo mexicano amante de la lectura debe leer. Y que es un clásico de la lengua castellana, y es un autor, válgame la expresión, mexicanísimo. Y sus ideas políticas están mezcladas con la literatura, con la novela picaresca, con la teología política y con la idea de la soberanía. Me gustó la cita sobre la soberanía, si uno siempre aprende viniendo a estos encuentros, su creencia en la soberanía de México, en la unidad de México desde hace muchos siglos, en esa república cristiana que nos vuelve una comunidad de hombres libres en los términos en que entiende la libertad la Iglesia Católica, que no son los míos, pero para mí son profundamente respetables. Dicho todo esto, les agradezco que me hayan permitido regresar a Fray Servando, y sí me gustaría escuchar preguntas de ustedes. No sé qué método utilizan, si micrófono, el que ustedes manden. Sí, hay en efecto unos micrófonos recorriendo para sus preguntas. Aquí hay uno. Buenas tardes. Primero agradecerle esta charla, que más que pues un discurso, una reseña de Fray Servando, que a pocos, por ejemplo, yo tengo pues no había escuchado su historia tal cual.
Dice que escribió varios libros estando preso y el más importante fueron sus memorias. Mi duda es, ¿cuántos más escribió? ¿Alguna otra pregunta para contestarlas en bloque? Doctor, ¿el Fray Servando traicionó a Mina? ¿Alguna otra? Bueno, Fray Servando era un polemista político. Yo creo que las memorias nunca las hubiera escrito si no lo agarran preso y lo meten en una celda donde tiene su biblioteca. Y tenemos un documento particular a Fray Servando, y eso me lleva a la traición, o no. Fray Servando, para empezar, la Inquisición la dirigía su tío. O sea, no solo tenía la biblioteca ahí, sino su tío, don Juan de Mier, era el inquisidor. Entonces, cayó en blandito. Pero lo interrogaban, y en la colección de Hernández y Dávalos para la historia de independencia de México, viene el interrogatorio completo. Extrañamente a nadie se le ha ocurrido sacarlo de ahí y editarlo. Es mi principal fuente para escribir mi libro, porque son las memorias más las preguntas de los inquisidores. Los inquisidores eran como los psicoanalistas. Te preguntaban lo mismo muchas veces, de diversas maneras, para que surgiera la verdad o la mentira o el trauma. Entonces, teniendo un método de interrogar que quien se haya acostado en un diván lo va a sentir bastante familiar. A ver, esa vez que tu mamá te llevó al mercado y se cayó la bolsa de naranjas, ¿qué pasó? Ya le dije que la naranja fue corriendo y la recogió un niño que se parecía a mi primo Jaime. ¿A su primo Jaime o a su primo Rafael? Y así. Entonces a Fray Servando lo interrogaban a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todos los días. Los que tomaban la minuta del interrogatorio eran bastante analfabetos, entonces hay páginas verdaderamente incomprensibles, los nombres extranjeros no se entienden, en fin. Pero ahí él cuenta los entretelones de la expedición de Mina y ahí él se va echando de cabeza de cómo él, con tal de sus prisas por llegar a México, porque Fray Servando era un hombre fantasioso, megalomaniaco, mitomaníaco. Una parte de él sí creía que lo iban a recibir en gloria y majestad desembarcando en el puerto de Soto la Marina en Nueva Santander, que ahora es Tamaulipas. Una parte de él sí lo creía, él tenía una fantasía de que por lo menos en Monterrey se acordaban mucho de él. Y que sus nexos europeos, Flanco White, la relación con el general Miranda, aunque no haya sido personal, el conocer a personas importantes del gobierno británico que estaba detrás de la independencia de América, le daba un peso político que resultó ser cierto, pero no en 1817, sino 5 años después. No, él no traicionó a Mina. Él confiaba en que Mina lo llevaría al palacio, al poder. Él confiaba en ser el cardenal de México, o el arzobispo de México, o el poder tras el trono de Mina. Los que sí traicionaron a Servando, porque eran mercenarios, fueron los soldados, muchos de ellos holandeses, que traía Mina, que fueron los que empezaron a decir, no, este fraile, el traje se lo compró quién sabe dónde de segunda mano. Sí, ese comulgó con, no con vino, sino con agua de horchata en no sé dónde. Dio la extremaunción a no sé quién sin tener derecho a hacerlo. Entonces ellos, para utilizar la maldita palabra, van deconstruyendo, porque también los interrogaron y a ellos sí los mataron, va deconstruyendo la historia que contó Fray Servando en el largo viaje, con sus escalas en Haití y en Cuba,
en Jamaica, que hizo Fray Servando camino a la Nueva España. A quien sí conoció fue a Bolívar. Y Bolívar, para regresar, Bolívar plagió, para utilizar una palabra muy de moda, plagió parte de la historia de la independencia de Mier en la llamada Carta de Jamaica. Y en la cárcel escribió la memoria política instructiva, literatura política secundaria, mucha correspondencia con su gente en Monterrey, con Ramos Arizpe, su primo. Él no sabía, desde luego, que meses después iba a caer Fernando VII y se iba a abrir las cárceles de la Inquisición. Él podía pensar que iba a morir ahí, pero como buen militante político no desperdició un minuto de su tiempo en la prisión conspirando. ¿Alguna otra pregunta? No sé si la hay. Sí, allá atrás. Adelante. Bueno, muy buena noche antes que nada. Pues la pregunta más que nada es acerca de, hoy en la actualidad estuvo pues refiriéndose hacia el catolicismo, la teología, todo lo referente a la religión y pues claramente, ¿no? Las ideas de Fray Servando y todo esto, como mencionaba, ya no tienen pues esa influencia. Ya pasó cierto tiempo desde que eso pues ya no, desde pues la reforma que hubo y el Estado y la Iglesia pues tuvieron como que esto. Pero usted cree, o ¿cuál es su opinión acerca de la religión en la actualidad? ¿Cree que sigue influyendo en cierta parte? Porque como lo mencionaba, todo este tipo de ideas que se tenían anteriormente pues influyeron políticamente, ¿no? Y pues crearon lo que viene siendo esta sociedad en cierta parte, pero en la actualidad desde un punto de vista ya más referido tanto a la religión, separando lo de Fray Servando, ¿la religión sigue teniendo cierta influencia en la política? Sí, desde luego. Yo soy agnóstico. De hecho, creo que si mi libro sobre Fray Servando tiene alguna virtud es que lo escribió un agnóstico. Yo no estaba peleado con la Iglesia Católica, ni mucho menos con los dominicos. A diferencia de mi padre, que como estuvo con los maristas, se volvió primero masón y luego comunista. Pues a mí no me hicieron nada. Les digo, los conocí cuando estaba escribiendo el libro. Yo decía, bueno, y le preguntaba a mi amigo Javier Sicilia, y cuando venga el padre, ¿qué hago? ¿Le beso en la mano? No. ¿Y cómo va a venir? Pues de jeans y con un morral. Ah, bueno, yo no sabía nada. Era un ignorante total. Entonces, pues esa carencia de prejuicios con la Iglesia Católica en particular me ayudó a escribir este libro. Incluso creo que a la distancia de 20 años que fui muy benevolente. Bueno, la religión, sí, yo soy agnóstico, considero que la religión es parte esencial de la vida humana, no solo la religión en general, sino las religiones confesionales. Y el siglo XXI nos ha dado la razón. Las religiones confesionales son muy poderosas, muy influyentes y por desgracia muy violentas. Entonces yo te voy a responder con algo que leí que me dejó perplejo, que habla un poco de lo que es la religión en el mundo moderno, contemporáneo, siglo XXI, año de 2022-2023. En Francia, como ustedes saben, tienen un gran problema con la inmigración musulmana, que es enorme y que no solo es enorme, sino se niega a acatar las leyes laicas de la República Francesa. Las viola un día sí y otro también, amparados por la iglesia, esa forma de iglesia que es la izquierda francesa,
que considera que el derecho del Islam a hacer lo que quiera forma parte de las libertades paradójicamente laicas. Entonces, bueno, ellos los franceses están en un debate terrible en que la izquierda es cada día menos laica y la derecha es cada día paradójicamente más laica. Un filósofo francés muy importante, Pierre Manent, que es, según se define él, un liberal conservador, un filósofo tomista, dice, con el Islam no vamos a poder, porque ellos están en otro siglo, en otra onda. Ellos no tienen por qué aceptar, ellos no, quienes nos toleran a nosotros son ellos, no al revés. Entonces, las leyes de laicidad de la República Francesa, inspiradas en parte en las de Benito Juárez, que las instituyó 40 años antes, por aquello de hablar mal de México. Bueno, México fue nación antes que Italia y tuvo separación Iglesia-Estado 40 años antes que Francia. Bueno, entonces dicen, nosotros no vamos a poner con ellos. Ellos van a seguir haciendo lo que quieran hasta que se apoderen del Estado. Y van a utilizar todas las vías. Y esto no quiere decir que todos los islámicos sean terroristas ni nada por el estilo, sino está en la lógica del Islam su expansión. Entonces y las leyes de laicidad, dice Manent, se hicieron en una época en que, para empezar, todos los franceses tenían una sola idea de nación, que se forjaba ¿dónde? En 3 años de servicio militar. Y el Estado francés les exigía a los franceses ser franceses. Ahora, para las democracias posmodernas, exigirle a un ciudadano que sea francés o que sea belga o que sea polaco es políticamente incorrecto. El Estado solo te exige que no le falte respeto a la policía y que pagues impuestos. La idea de identidad nacional ha desaparecido. Según este pensador, que repito es un pensador más bien conservador, esto va a acabar con la República Francesa. Dice, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la ley de la laicidad y poner a negociar a los musulmanes. ¿Con quién creen? Con la Iglesia Católica. El cardenal arzobispo de París es el que tiene que hablar con ellos, porque eso es lo que ellos entienden. Hablar en buena onda, es decir, negociar qué se puede y qué no se puede. Y que se sume el consistorio judío de París, porque las grandes víctimas del fracaso de la Ilustración han sido los judíos. Entonces, dejémonos de la ilusión de la laicidad, de que el Estado puede resolver la cuestión religiosa, y a zapatero a tus zapatos, que lo arregle la Iglesia Católica, que sigue siendo, aunque no nos guste, la representante espiritual de Francia. Y dice por qué. Y con esto acabo en algo que le hubiera gustado mucho a Fray Servando. Dice, la única religión que se adaptó con sus problemas, pero que se adaptó a la democracia y al liberalismo, es la Iglesia Católica. Y desde luego muchas confesiones protestantes. Entonces, ellos saben cómo hacerlo, que lo hagan. Entonces, esto viene a cuento de lo importante que sigue siendo la religión en el mundo actual. Caray. Hay casi 200 personas conectadas, o más de 200 personas conectadas en línea, y una de ellas, Christopher, tiene una pregunta. Adelante, con mucho gusto. La pregunta es, ¿cuál es la principal aportación de Fray Servando Teresa de Mier a la construcción del Estado mexicano tal como lo conocemos hoy? Estoy pensando. Es que quedarse callado es un buen recurso para evitar el Yo creo que lo que acabo de decir, la idea de la unidad histórica de México, de que México en sus diversas mutaciones
fue vista desde 1821 como una nación. A mí me gusta esta idea porque yo soy alérgico a los usos políticos del multiculturalismo. Yo creo que la universalidad se construye en la independencia y en la soberanía de las partes. Y hay una unidad que se llama México, que forma parte de una unidad más grande que es Hispanoamérica, que tiene una lógica y una importancia en el mundo contemporáneo. Lejos de ser patriotero o nacionalista, yo como crítico literario mexicano no siento ninguna desventaja por serlo en relación a los anglosajones o a los franceses. Si ellos no han leído a Rubén Darío o a Manuel Gutiérrez Nájera o a Juan Rulfo, pues peor para ellos, ¿no? En ese sentido, yo creo que Fray Servando es quien nos recuerda que espiritualmente México siempre deberá ser una república tal cual él la concebía, ¿no? Espero aclararle a nuestro amigo algo. Pues sí, muy bien. No sé si hay tiempo para una última, también en internet. ¿Hay otra figura a la altura de Fray Servando que pudo haber construido nuestro federalismo tal como él? Si él no lo hubiera hecho, ¿quién le seguía en esta intención? Pregunta el folio 579. Bueno, según te entendí a ti, Ramos Arizpe. Pues sí. Pero eso ya es materia de los especialistas. Cuando generosamente me invitaron a este encuentro, yo aclaré que para hablar del federalismo de Fray Servando no era la persona más indicada. Así es. Yo creo que a mí me interesa mucho la idea creo que es una idea actual, de que el régimen político, contrariamente a lo que nos enseñaron nuestros profesores en el siglo XX, es secundario. Sobre todo cuando vimos que los valores incontrovertibles, como los derechos humanos, pueden ser violados en nombre de cualquier régimen político y en función de las necesidades de ese régimen político, porque los regímenes políticos siempre tienen necesidades. En cambio, si hablamos de repúblicas en el sentido de universalidad, sí, hay países centralistas como Francia que funcionan relativamente bien y países obcecadamente federalistas que funcionan pésimo, como los Estados Unidos. Es el colmo que sigan con lo del colegio federal, el colegio electoral ese con el que mal eligen a sus presidentes cada 4 años, ¿no? En nombre del federalismo. Yo cometí la estupidez hace unos años de donar $5 a la campaña de Hillary Clinton. No debía hacerlo, porque me empezaron a llegar diario mails de ellos, ¿no? De los demócratas gringos. De cuestiones de escaso interés para un mexicano como yo, ¿no? Pero me sorprendió que ni uno solo ponía en cuestión al colegio electoral. Habiéndoles ido como les fue en 2000, y ahora con Trump, y como les va a ir el año que entra, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de que el federalismo es bueno y el centralismo es malo, pues es como del priismo de los años 30, ¿no? Pues como que no. Y bueno, una de las, y ahorita ya estoy entrando a mi personalidad clandestina de comentarista político frustrado, una de las consecuencias de la alternancia democrática en México detenida en 2018 fue que por primera vez el país se volvió un país federal. Y pues no estuvo tan padre, porque ya sabíamos que muchos de nuestros gobernadores democráticamente electos eran impresentables, pero su poder tenía el límite del autoritarismo presidencial.
sin el sofreno de ese poder, muchos resultaron bastante intragables. Bueno, pues más claro, más puntual y mayor privilegio para nosotros que oírlo, imposible, ¿no? Muchísimas gracias y vamos a pasar al término de esta sesión. Muchas gracias. Gracias.